Habíamos terminado, Pupo, contigo, ¿verdad? Porque tuve que ir a la tanda, pero... No me dé manija porque sigo con los caballos. No, está bien. Te habías quedado quería decir con ese gol en contra. Que ibas a, el gol en contra y quería decir alguna cosita más, ¿no? Creo que el tema de... tenemos que darle una mirada profunda a por qué de estos 23%. Pues si le sumás el 50% ajuste de cuenta más un 23% de... se muere la persona y no sabe si se murió por causa natural o se murió porque lo asesinó a alguien y queda un caso no resuelto. Ahí tenés un 75% de los casos. Entonces, digo, alguien no está haciendo bien los deberes. Yo no sé quién es, no, se echa la culpa al Ministerio a Fiscalía al Ministerio, pero no puede ser que no se aclare. Y cuando uno consulta por ahí, hay algunos recursos que la ciencia da, como el que, por ejemplo, lo hablábamos recién en el corte con Marta, el tema de la autopsia psicológica, donde hay veces que por falta de tiempo, por falta de recursos, es un recurso que no se llama a los especialistas a hacerlo. Entonces digo, bueno, me parece muy fuerte que se dé un informe donde aumentan 33% los asesinatos y que de ese 33%, uno en 4 sea por causas dudosas. Me parece espantoso el número y creo que hay que corregirlo. Y una cosita más. Lo dije en programas anteriores, entonces quiero ser consistente conmigo mismo. Está faltando algunas causas nuevas de delitos, hacia dónde migró el delito, que el Ministerio del Interior no me está llevando la cuenta. Hablas de las estafas telefónicas. El famoso cuento del tío. Entonces yo quiero saber si estamos mejor o peor allí y no hay medición alguna posible. Y me parece que a esta altura, con lo que ha crecido el famoso cuento del tío y las estafas económicas, ese tipo de cosas, debería haber alguna medición. Así que no me la den cambiada, pásenme todo el informe. Bien. Yo tengo alguna diferencia con respecto a lo que plantea. ¿Cuál? En realidad, dos diferencias. Que lo decía cuando vimos los números anteriores digamos, los de fin de año, digamos, ¿no? Los últimos números que habíamos escuchado. Todavía no se podía hablar de tendencias en ese momento y el director del observatorio fue muy claro decir que tampoco se puede hablar ahora de una tendencia por el tiempo que se viene estudiando esto, que necesitas por lo menos 2 años para hablar de tendencia de crecimiento de reducción. Y eso lo hablábamos la otra vez. O sea, ya cuando se planteaba la tendencia de la reducción de los delitos, no sé qué... Era muy pronto. Esto era muy pronto y estos números creo que son una cachetada en cuanto a que no hay una tendencia de nada, ¿no? Esto varía constantemente según la foto del momento. Eso creo que es la primera cosa puntual. Después, con respecto a las muertes dudosas, yo en realidad, después de leer algunas apreciaciones que hacen desde el observatorio, le sacaría ese foco de duda. O sea, claramente la muerte dudosa se pone al principio, eso es algo que acuerda la policía y fiscalía, que en realidad si no hay acuerdo lo define fiscalía, y que desde el observatorio decían que la pandemia también hizo que se demoraran mucho más los tiempos para cambiar esa carátula, pero que mayoritariamente las que inician como muerte dudosa luego modifican a si es un homicidio o lo que fuera específicamente. O sea, yo no le voy a poner ahí un tono de duda en cuanto a si para disimular homicidios lo ponemos como muerte dudosa, porque está claramente expresado por qué es, y de hecho la disminución del personal por la pandemia, por la disminución de la presencialidad, ellos mismos decían que hacía que los tiempos de esas muertes dudosas o esa carátula de muerte dudosa aumentaran, pero que eso ya se estaba corrigiendo hoy en día a partir de que estamos saliendo de la pandemia. Y a lo que quiero volver, y creo que es donde hay que puntualizar, que también lo dicen del observatorio, que en Uruguay estamos prácticamente nulos en cuanto a la reincidencia de los delitos y el aumento de la violencia cuando el delincuente reincide. Hablando de esto, de cómo ha aumentado la violencia en los homicidios, cómo antes se hablaba de que en Uruguay los homicidios eran, por lo general, borrachos que discutían o situaciones muy de discusiones, a veces familiares o a veces de amigos o lo que fuera, y hoy en su mayoría son con armas automáticas o semiautomáticas, o sea, que con muchos disparos, no es algo muy puntual o que no quisieron matar a la persona, digamos, y terminan un homicidio. O sea que también yo creo que nunca hablamos de esto, a los distintos ministros o ministerios del Interior no les interesa porque es un trabajo a largo plazo. Un análisis cualitativo. Y claro, porque en realidad todo se ve al corto plazo.
¿A cuánto me dio a mí en los añitos que estuve, si me disminuyó en esos años, para después hacer el resumen y utilizarlo como campaña? Pero algo a largo plazo, que sobrepase mi periodo de gobierno y que piense en una disminución a largo plazo o en un trabajo de bajar realmente el nivel de la delincuencia a largo plazo y un trabajo en la cárcel de rehabilitación. 15 años es largo plazo, ¿o no? Sí, se puede hablar de tendencia. Pero desde el observatorio han planteado que no hay nada en Uruguay en cuanto al estudio de la reincidencia y del efecto real de estar preso. O sea, no hay nada. No, me refiero en general a poder analizar con un poco más de objetividad los datos. O sea, no podemos hablar hoy de tendencia desde que hay una nueva administración. Pero sí se puede analizar la tendencia que hubo al aumento en los 15 años del Sí, es que de hecho se evalúa que desde 2016 en adelante, con el récord en 2018, ahí hubo un quiebre en cuanto a los homicidios. Desde ahí en adelante nunca volvimos a las cifras anteriores a esos años. Entonces, más allá de que hay reducción, nunca volvimos a los números anteriores a este aumento exponencial de la violencia y del uso de las armas. Eso está cuantificado, digamos. Lo que sí digo es que nunca se trabaja... La muerte dudosa me gustaría responderte. Bueno, yo te digo lo que plantean desde el observatorio, que me parece que son sumamente confiables, ¿no? Valeria, mira, hay una cosa que sería, si la muerte dudosa fuera necesariamente un delito, tendría que seguir la tendencia del resto de los homicidios. La mayoría de los homicidios se da más bien personas del sexo masculino y más bien personas más jóvenes. Sí. En cambio, en la muerte dudosa, en general se da con franjas etarias muy superiores, gente más vieja, más veterana, ¿tá? Y independientemente del sexo, más o menos repartido. Entonces, pasa algo diferente con la muerte dudosa de lo que pasa con los homicidios en general. Me parece que amerita un esfuerzo por un análisis más... En eso sí comparto contigo, un análisis más profundo de qué es lo que está pasando. Pasa con las muertes en las cárceles. A ver, ¿alguien muertes más? naturales. Sí. Pero hay algunas cosas que hay que separar. Primero que nada, con referencia al tema de las armas, es cierto, ya no son revólveres, sino que son armas automáticas. Ahora, si se piensa que por controlar el tema de las armas a la población común eso va a bajar, están equivocados, porque en realidad los delincuentes las consiguen o robándoselas a los policías o comprándolas en feria. O sea que por el tema aquel que había dicho Daisy Tourné de que entregue su arma y le damos... No sirve para nada porque desarmás a la población que la consigue de forma legítima. Ese es un tema. Segundo, las políticas de ataque a la delincuencia sí tienen que trascender los 5 años de gobierno. Ahora, lo cierto es que tuvimos un gobierno frente amplista 15 años que podrían haber diseñado una política a largo plazo y no se hizo. O sea, que seguían pensando siempre en los bloquecitos de 5 años. Entiendo que acá hay que pensar una política que se extienda y que, no, aunque cambie el signo de gobierno, se mantenga y que implique la lucha concreta al narcotráfico, el manejo de la salud mental y la incidencia en la delincuencia y el tema de cómo le vamos a dar recursos al Instituto Técnico Forense para que los forenses puedan trabajar y hacer autopsias en tiempo y forma y las cosas no se desdibujen y no queden en lo tachamos así o lo ponemos así. Eso es un tema. Con las muertes dudosas que tú decías, yo comparto. En algunos casos, cuando son personas mayores que queda la duda, lo que habría que hacer ahí, sí, es una autopsia psicológica, es una técnica que no está muy difundida en nuestro medio porque no hay mucha gente calificada y habría que indagar si es una muerte natural o es una muerte provocada porque la persona fue, por ejemplo, sistemáticamente ingiriendo pastillas, porque generalmente hay gente mayor que vive sola, con condiciones económicas complejas y que puede suministrarse medicación para dejar de sufrir y bueno, y pasan situaciones de ese tipo. Pero insisto, creo que acá lo que tenemos que hacer es sentarnos, sacarnos la bandera o el color del partido que pertenecemos y decir, bueno, señores, tenemos un problema. El narcotráfico ha aumentado, la violencia ha aumentado y tenemos que dar recursos. Y estos recursos no pueden quedar a los numeritos que yo presento y tuve una buena gestión, vótenme a mí, porque si no, esto no va a salir. Porque lo cierto es que Uruguay, hoy por hoy, y está comprobado, es ruta de salida de narcotráfico al mundo. Entonces, si no lo tomamos en serio, nos vamos a convertir en un país bueno, pero el problema es que bananero. En apariencia siempre se toma en serio. Uno escuchaba a las autoridades anteriores tomarse muy en serio la cosa. Uno escucha a las autoridades actuales tomarse muy en serio la cosa. O sea, pero no. En todo caso, quien tal vez podría no tomarlo en serio es quien comenta, por ejemplo, cuando viste hay gente que dice, y de hecho varios mensajes han llegado en este tono, bueno, la mayoría de los homicidios es ajuste de cuentas, o sea, gente que ya tiene antecedentes penales. Como si eso
no importara, o como si no fueran muertes que hablan más, sobre todo, de un estado de violencia general de la sociedad y que es lo que hay que atacar. A ver, Pepe. Me gustaría analizar el tema de las rapiñas, porque es un número también que me parece relevante y donde tengo como dos visiones de... Bajaron, ahí bajaron. Claro, bajaron. Pero por eso mismo, primero porque es un delito, y acá tenemos que seguir hablando de números, porque no hay otra forma de medir si aumenta o disminuye un delito si no es a través de las denuncias. Sí. No hay otra forma. No hay otra forma. El observatorio trabaja en eso. Tantas denuncias recibidas, comparados con el mes anterior o con el trimestre, o de acuerdo a la modalidad que tengan, se habla de un aumento o de una disminución. En el caso de las rapiñas, disminuyen. Y uno podría decir, en una visión más negativa, si se quiere, bueno, pero disminuyen porque es el delito que no se denuncia tanto o el más complejo para denunciar y por eso termina siendo un número que va bajando. Para el Ministerio del Interior, en el manejo que hacen no oficial de la lectura de estos números, hay... No sé si hablar de una tendencia, pero sí un número que lo llevaría con el tiempo a consolidar una tendencia a la baja. Sí. Eso por un lado. Después está la otra mirada, la que dice, bueno, lo que sucede es que cuando hay más accionar policial y se detiene un rapiñero, no solamente se detiene un rapiñero, se detienen un montón de rapiñas. Porque ese rapiñero no rapiña a una sola persona, ni rapiña el lunes y no rapiñó más, como el homicida que mató a una persona, salvo que estemos hablando de que vos planteabas... esa como contradicción entre el número y la sensación o la percepción, porque sin duda que la rapiña era el delito que más se hace notar y genera la sensación de seguridad en la sociedad, porque es el que te va a robar y te empuja, te mata por 2 pesos, por 50, ¿no? Ese viene bajando. Sin embargo, la gente lo vive sintiendo. Sí, claro. De todas maneras, me parece que está bueno los que asocian esa baja no solamente con el tema de menor cantidad de denuncias, sino el hecho de que una mayor presencia policial y detención de rapiñeros lo que hace es bajar necesariamente el número de rapiñas por el hecho de que un rapiñero rapiña varias veces. Sí, pero te estás evitando, no sé, 5 rapiñas cuando detenés a uno. Claro, pero esa es la visión positiva que se tiene. Sí, pero el número de la rapiña tendrías que verlo en comparación con los hurtos agravados por la sorpresa, para decir que efectivamente descendieron las rapiñas. Porque muchas veces... Los hurtos subieron, ¿no? Porque muchas veces el hurto agravado por la sorpresa es un hermanito de la rapiña. Entonces tendrías que verlos en paralelo. Porque para veces para hacer un acuerdo en fiscalía lo vestimos de hurto agravado y en realidad era lo otro. Entonces a mí me gustaría ver ese otro número para ver si ese número también del hurto agravado descendió o ese subió y bajaron las rapiñas. Entonces estamos jugando a la escondida con los mismos números. Que están ahí. Están ahí. Entonces están migrando a una modalidad parecida. ¿Entendés? Entonces creo que ahí habría una cosa para analizar. Yo creo que los números ameritan una mirada más profunda y un análisis más a fondo para decir esto bajó o aquello... Sí, bueno, esto bajó. Y el otro tema es lo que planteaba Juan Ramón con respecto a la cantidad de bocas de pasta base que se han cerrado. Yo me acuerdo que cuando a finales del año pasado estuvimos hablando acá con autoridades del Ministerio, hablan como de 1.200, 1.400 bocas, ahora están en 2.000. Sin embargo, sigue siendo un tema recurrente y hay una cantidad de bocas que siguen abiertas. Sí. O sea, de esas 2.000 hay algunas que son como VIP y continúan abiertas todavía. Entonces hay que analizar por qué continúan abiertas esas bocas, ¿no? A ver, algo nos pasó que a 2 días... Bocas VIP, dijiste, ¿verdad? Sí. 2 días después del referéndum, gente vinculada a nuestro partido de gobierno, voy a decir nuestro, tranquilo, no tengo problema, empezó a hablar del allanamiento nocturno. ¿Qué es lo que está pasando? En definitiva, lo que está pasando es que todos nos damos cuenta de que el delito migra. O migra de domicilio, o migra de modalidad. O sea, lo que es difícil es pensar que en 1 año y medio o 2 años de gobierno vos vas a lograr que el delincuente, que muchas veces vienen de familias, de padres y abuelos delincuentes, que esa persona se vaya a dedicar a una actividad diferente que no sea delinquir. Entonces vos los podés ir corriendo, acorralando, creo que es lo que está pasando y creo que es lo que hay que aplaudir. Esas 2.000 personas más que se apresaron, que hoy engrosan, digamos, las cárceles uruguayas y que generan otro tipo de problemas, son cosas que me parece que los ciudadanos de bien del Uruguay tienen que aplaudir porque significa una mayor intervención policial para defender a los ciudadanos que trabajan día a día. Ahora, los delincuentes
los delincuentes, hasta que no los convenzamos de que hay una actividad mejor que se llama laburo 8 horas y que la forma de ganarse la vida es allí y no delinquiendo, van a ir cambiando de modalidad. Pero eso ya ni siquiera es tarea del Ministerio del Interior, ¿eh? Y sí, claro, ya pasa a ser un trabajo horizontal. Sí, claro. Otros ministerios, Ministerio de Educación, el MIDES, lo que sea. Me parece que hay que tener esa mirada, con la humildad que hay que tener esa mirada, aceptar cuando las cosas no dan bien y también decirle a la gente de la oposición que me llama mucho la atención que en esta oportunidad donde hubo 2 numeritos que dieron muy mal, hoy sí le creen los números oficiales al gobierno. Si no hubieran salido a decir, a cuestionar todo el sistema, ¿no? Cuando está la misma gente que estaba durante los gobiernos del Frente Amplio, la misma gente está haciendo el monitoreo y las mismas personas lo están haciendo. Y yo creo que otra de las cosas que hay que aplaudir es la credibilidad del sistema de información. Yo le creo la información al gobierno, cuando da bien y cuando no da tan bien. En esta oportunidad dio bastante mal, aunque ahí sí, en el tema rapiñas, sí creo que es una buena noticia. Pero como dice Marta, probablemente los delincuentes estén migrando hacia otras modalidades. Y en el narcotráfico parece que estuvieran migrando ya no a otras modalidades, Perdón, pero ¿cómo es a otros el hurto departamentos. El hurto agravado por la sorpresa es que yo voy y él va caminando con un portafolio, le doy un pechazo y le robo el portafolio. No lo amenacé, no le puse el arma en la espalda. Aunque se caiga y se reviente la cabeza. Aunque se caiga, claro. Sí, ahí va. Está, pero si se cae y se rompe la cabeza, sí, bueno, está, pero sigue siendo hurto agravado por sorpresa. Sí, por la sorpresa. Si él se cayó, la culpa no es mía. Tendrá problemas de estabilidad. Yo creo que hay otro dato preocupante y es el de la violencia doméstica, ¿no? Sí. De que en realidad salimos de ese periodo de encierro donde muchas veces hablamos de que eso podía generar, obviamente está con su agresor, la víctima está con su agresor en el encierro, que es mucho más compleja la situación, y ahora en el primer trimestre donde volvemos a la normalidad, digamos, a esa apertura, los números crecen, ¿no? Y creo que debe ser de lo más difícil de tratar y de trabajar, porque eso pasa a la interna de los hogares. Claro. Obviamente la policía no puede evitarlos, ¿no? Y creo que es un dato que preocupa el aumento porque es un aumento importante, ¿no? Y ese sí que debe ser difícil de denunciar también. Sí, entonces tenemos un subregistro importante. Sí, porque aparte las dilaciones en que vos haces la denuncia y te viene la respuesta, a veces vos tenés que volver a la misma casa. Claro. Sí. No, yo no lo mezclaría en este análisis porque me parece que realmente es un escenario aparte, ¿no? Y que merece todo el abordaje especializado en esto. Sí, es uno de los números que creció bastante, ¿no? ¿Sí? Miren este mensaje. ¿Cómo no van a bajar las rapiñas si hay más de 2.000 presos que hace 2 años antes de este gobierno? Bueno, y ahí tenés todo un tema. Y parecieran posiciones antagónicas o totalmente contrapuestas. Quien plantea, claro, es fácil así bajar las rapiñas. Y bueno, ¿y dónde querés que esté el rapiñero? ¿Que siga entre nosotros o que esté preso? El tema es, ¿alcanza con meterlo preso en las cárceles de hoy? Porque sale en 4 años y vuelve a ser rapiñero. Y capaz que a homicida. Sí. O sea, creo que lograr una mirada equilibrada viene siendo muy difícil. Y yo lo pregunto si realmente es difícil porque intelectualmente es tan difícil o porque se cuela siempre el juego político partidario en el análisis de estos temas. ¿Qué pensás, Pepe? No sé si... A ver, yo creo que se cuela el juego político partidario en todo en esta sociedad. En este caso, la verdad que no lo sé, porque yo no sé qué indica la casuística a nivel mundial, si de verdad se puede hablar de una rehabilitación de un rapiñero, de un delincuente, aún en las mejores cárceles del mundo, que, ojo, están también con mucha gente detenida. No es que todo sea un paraíso. Quizás el nivel de violencia es la diferencia que tenemos nosotros o que hemos empezado a ver en mucho tiempo hasta la fecha, ¿no? Tenemos mucha gente en las cárceles, producto también de un trabajo... Yo no creo que esas 2.000 bocas de pasta base que se cerraron sea directamente proporcional a más gente en las cárceles, porque si no tendríamos 5.000 personas más en menos de 1 año y pico, pero teniendo en cuenta los números que se manejan ahora. De todas maneras, me parece que es muy difícil y siempre apuesto a eso, ¿no? A un instituto que realmente rehabilite, ¿no? Porque esto es un instituto nacional de no me importa si te rehabilito, en realidad. Pero hoy escuchábamos a Petit, no me acuerdo en qué medio fue, insistir hasta el cansancio con el tema de la atención en salud mental, vinculándolo un poco a lo que traías, Marta, ¿no? Sí, es que, a ver, si vos... Hace mucho más presente. El tema del INR es
Vos para planificar rehabilitación tenés que tener la persona habilitada. Yo tengo una persona que es una consumidora contumaz de pasta base. Yo no puedo plantear ninguna rehabilitación. Tengo que entender primero ese otro punto. Ahora, la pregunta es, ¿hay efectivamente un tratamiento para estas personas? No. Y no lo hay ni ahí ni lo hay afuera. Es lo que yo te decía en la pausa. O sea, cuando vos recurrís a los sistemas mutuales o lo que quieras para atender esta problemática, no te da una solución real. Tenés que buscarla por fuera. Tenés que pensar en que la familia tiene que invertir en una clínica de las que hay en el Uruguay o pensar en mandarlo a las chacras que hay en frontera. Y todo eso tiene un costo. Y es la única forma, porque nadie va a salir de una adicción a las drogas en un tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque va y vuelve al mismo entorno, con las mismas amistades, con los mismos vínculos. Entonces es muy difícil que se mantenga. Entonces, y mucho más en una persona que está presa, donde no está presa en las mejores condiciones, con hacinamiento, con problemas de convivencia, de distinta índole, donde si ya entra con consumo, las deudas que adquiere por consumo son mucho más caras que las que puede adquirir en la calle. Y ahí es donde empiezan las extorsiones a la familia y un montón de otras situaciones. Entonces, o nos planteamos en serio atender la salud mental, que es un gran debe que tenemos, y a las personas que entran en cárcel, que las tenemos en una condición ideal para tratarlas, porque ya están ahí adentro, no tenemos que entrar a cuestionarnos si los internamos compulsivamente o no los internamos compulsivamente, pues ya están ahí. Entonces, es la condición ideal. Tenemos que darle el tratamiento. Ahora, realmente, como sociedad, y esa es la pregunta, ¿estamos dispuestos a invertir o no? Porque yo lo que veo es que la gente tiene la idea de meterlo preso y tirar la llave. Pero se olvida que como acá no hay cadena perpetua, van a salir, y van a salir peor. Entonces, me parece que eso que ven como un gasto, como un tirar la plata, tendrían que verlo desde el punto de vista que más acá o más allá van a volver entre nosotros. Y si la adicción se agudizó, iba a ser mucho peor para todos. Sí, la realidad es que realmente no se rehabilita a nadie acá, que implica plata, es verdad. Pero el tema es que, es lo que yo digo, yo creo que si no se piensa a largo plazo, eso no lo vas a resolver para que el año que viene la cifra te disminuya. Yo entiendo, a ver, alguien es víctima de una rapiña. ¿Qué dice? Que lo encierren, que pague, que no le podés ir a preguntar en realidad a esas personas que son víctimas de la delincuencia que te digan, sí, utilizar recursos para rehabilitarlos. Entiendo los mensajes de la gente, encerrarlos, que no salgan más. El punto es que en Uruguay van a salir y van a salir mucho peor con el sistema carcelario que tenemos hoy. Claro. Entonces, yo creo que en algún momento, si no enfocamos en esto, vamos a meter 2.000, 3.000, 10.000 presos más, pero el tema es cómo van a salir. Hoy es la escuela del crimen. No hay cero rehabilitación, pero además formamos delincuentes. Bueno, no es muy exagerado hablar de cero rehabilitación. Hay mucha gente trabajando. Sí, hay mucha gente. No, hay gente que trabaja y hay gente que sale. Pero por eso te digo, tenés no que... la cantidad que debería. Claro, no la cantidad que debería. Pero no por una política pública. Hay distintas pública. cárceles, además. Hay distintos tipos de cárceles. Acá, cuando hablamos en estos términos más apocalípticos, estamos siempre haciendo referencia al COMCAR, por ejemplo. Claro. Sí, pero hay muchos centros privativos de libertad que además han dado y han sido hasta ejemplares. Que uno siempre dice, pero ¿por qué no se copia tal cárcel, no? Dentro de nuestro propio país. Digo, para no quedarnos con esta mirada es muy circunstancial apocalíptica. Igualmente, ¿no? La foto de cuando cultivan las papas y no sé qué. No, a mí no me me parece que es refiero a bastante eso. circunstancial. No, y depende cárceles... mucho del movimiento social. No, hay cárceles O sea, donde se evalúa a las personas que se mandan y se pueden plantear un trabajo. Ahora, el problema es que muchos de los que ingresan, como son adictos, no podés plantearte una rehabilitación. Porque ya ingresan con una problemática previa. Y si no la tratás... Pero no está prevista la rehabilitación. No está Bien. Ni en las cárceles modelo, digo. Sí, pero la evaluación que vos decís es fundamental. Ah, sí. Si no, ¿cómo trabajás si no evalúas antes? Sí, claro. La evaluación Eso sí es un depósito de gente. Sí, la evaluación es fundamental. Esta persona está en condiciones de que yo plantee un plan de rehabilitación, de formación en un oficio, o tiene un nivel de consumo que hasta que no se lo minimice no puedo plantear nada. ¿Y esta persona la junto con otras que están en otras condiciones? Bueno, vamos a ver cómo sigue... esto fue muy reciente, ¿no? Las cifras del observatorio fueron presentadas el viernes y no creo que se cansen los protagonistas del quehacer nacional y autoridades, tanto oficialismo como oposición. No creo que se cansen tan rápido de aprovechar los datos de este primer trimestre para un lado o para el otro. Así que seguiremos atentos y viendo qué pasa en la próxima evaluación, digamos, ¿no? Aunque no se pudiera siquiera seguir hablando de tendencias, pero a ver qué pasa. Uno necesita, es un efecto psicológico, ¿no? Ver esos numeritos acomodándose. En fin, o por lo menos
quienes pensamos en lo mejor para la sociedad. Después están los que por ahí quieren que les vaya mal, porque de esos también hay, convengamos. Bueno, que vamos a cambiar de tema. Otra cosa que está realmente